Que Dios nos bendiga a través de esta palabra que tenemos para hoy. Me vi en algún momento en duda si sí o no, pero es algo que el Señor había puesto en mi corazón en el transcurso de la semana y por consiguiente vamos a ser obedientes a lo que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Filipenses. Entre tanto usted encuentra esta porción, siempre nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl, Radio Maranata en Jalapa, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a quienes nos han de escuchar a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 y Radio Visión San Pedro Sula, Honduras 101.1. Que el Señor bendiga sus vidas, a los hermanos que nos han de escuchar a través de la señal de El Buen Pastor TV de Porticable en San Manuel Chaparrón. Dios les bendiga, y a nuestra audiencia de YouTube también nuestro saludo. Padre, te damos gracias por esta porción que tenemos frente a nosotros. Háblanos a través de la misma, revélate a nosotros, danos gracia, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Por favor, Padre, no consideres mi humanidad, mi pequeñez, no, Señor, tomes en cuenta mi maldad, mi pecado, más bien, Señor, con misericordia, susténtanos, oh Dios, con tu palabra esta noche, háblanos, te ruego, en tu bondad, mi Dios amado. Esta porción sea de verdadera edificación para cada uno de nosotros, y desde luego, Señor, el propósito principal que nos reúne en este lugar es dar gloria a tu solo soberano nombre, Jesús amado. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. De alguna manera el apóstol está llamándonos a un modo de conducta, y más que de conducta, de conciencia, una manera de pensar diferente. Quizá nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos no sea
al 100% como muchas veces quisiéramos. Nuestra humanidad nos frena en nuestro deseo de servirle a Dios. Cuántas cosas por quererlas hacer bien las arruinamos, pero cuántas veces también no queriendo hacerlo malo terminamos haciéndolo, y entendemos que esto se refiere a nuestra humanidad pecaminosa. Por eso Pablo de alguna manera pone algún matiz de duda cuando dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Porque muchas veces, hermanos, no es que Dios nos haya fallado, sino que muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, no somos lo suficientemente perceptivos al amor de Dios. Dice: si hay alguna consolación. ¿Cuántas veces se ha sentido usted desconsolado y pareciera que hasta Dios le ha olvidado? Alguno va a decir que no, que yo lo he sentido. Yo soy muy honesto en decirle que yo me he sentido muchas veces abandonado, sin ese consuelo de amor que hay en Cristo. Y viene uno a la Biblia buscando socorro y pareciera que es letra muerta, y dobla uno sus rodillas y pareciera que el cielo está cerrado. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia en Cristo Jesús, pues sintamos nosotros lo mismo, dice. Y ese sentir lo mismo que Jesús sintió implica, mis hermanos, tal vez no una perfección humana. Yo les recuerdo que la santidad es un atributo divino, no un atributo humano. Los seres humanos somos incapaces. De hecho, en la misma porción leíamos en el versículo 13 que es Él el que produce el querer y el hacer. De ahí que nadie puede jactarse y decir: yo porque soy buena gente, yo porque quise, a mí me invitó Josué y por eso fui al culto, yo sentí. Tú no sentiste nada de tu voluntad. Al contrario, dice que Él es el que pone el deseo. Es Cristo el que nos impele, nos mueve al arrepentimiento. Al final, mis hermanos, no es yo me arrepentí, Él me movió al arrepentimiento. No es yo busqué a Cristo, Él me buscó a mí. Él no estaba perdido, era yo el que andaba perdido. Entonces, mis hermanos, cuando dice si alcanzamos a entender estas virtudes, estos sentires de los que habla en los primeros versículos, dice consuelo, consolación de amor, afecto entrañable, misericordia. Todas estas virtudes son divinas. Quizá de alguna manera nos sea vedado el poder llenar a perfección ese perfil, pero que sintamos lo mismo. Hermanos, al final, aquí lo que interesa es qué es lo que usted está sintiendo en su corazón. No siendo posible para el hombre entrar al lugar santísimo a causa de la imperfección humana, a causa del no cumplir los requisitos legales según la ley mosaica, entonces tuvo que haber un sacerdote supremo que fuera sacerdote y sacrificio a la vez, y que entró no en el santuario hecho de manos de hombre, sino en el cielo mismo para interceder diariamente por nosotros. Y ese sacerdote, sumo sacerdote, es Cristo Jesús. En virtud de tal situación, mis hermanos, es necesario que tratemos nosotros de ver qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que sentimos. Él intercede por nosotros, por cuanto pecamos todos los días. No es cuestión de que yo acepté hace tantos años y desde entonces yo soy la santidad andando. Todos los días. En cierta ocasión llamó a sus apóstoles para lavarles los pies y Pedro le dijo: a mí no me laves los pies,
porque quien lavaba los pies en la casa, cuando uno llegaba con los pies polvorientos del camino, era el sirviente, y Jesús le quiere lavar los pies y Pedro dice: a mí no. Y Jesús le dice: es necesario que te lave los pies, porque si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino. Y entonces Pedro, que quería tener parte en el reino de Dios, le dijo: entonces no me laves los pies, báñame de una vez, le dijo. Y Jesús le responde de tal manera que le dice: de todo ya estás limpio, de todo ya estás limpio, pero es necesario que te lave los pies. A diario nos ensuciamos los pies en la vida. A diario cometemos errores, fallamos. A diario vemos nuestra vida atrofiada por nuestra humanidad y nos damos cuenta que aunque quisiéramos honrar a Dios al 100%, nos es imposible. Y entonces es que nuestro sumo sacerdote nos lava los pies, Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Dice: intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. La Iglesia Adventista, con tal de validar su doctrina, dicen que Jesús no está en la presencia del Padre, que Él no entró al cielo mismo después de haber resucitado, y que ellos tienen que seguir guardando la ley, que doña Helena de White tiene cierta revelación de segundo orden, y que lo que ella escribe se puede valorar al nivel de los escritos del apóstol Pablo. Pero Jesús está allí intercediendo por nosotros, para que nosotros de alguna manera tengamos a ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos que entender, mis hermanos, que el ser humano es incapaz de llenar las expectativas de un Dios que es 100% santo. Pero el apóstol nos dice que lo que sí debe de haber en nosotros es el sentir, es ese deseo en nuestro corazón, que aunque somos imperfectos y por hacer bien hacemos mal y tropezamos y nos levantamos y seguimos luchando, que en nosotros exista ese sentir. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo amor, estando en un mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada para pelear, para vanagloriarte, para ser más importante. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos implica el ver las necesidades de los demás. El no ver a los demás con ojos de juicio, sino más bien con ojos de amor y misericordia. ¿Para qué vino tarde, pues? En vez de decir: pobrecito, algún atraso tuvo. Y empezamos a voltear. Mire, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Habemos muchos que estamos viendo lo de los demás, pero para juzgar, para criticar, para señalar, para chismear. Aquí dice que miremos lo de los demás, pero miremos las necesidades, miremos las debilidades, miremos las peticiones que los demás puedan tener y pongámonos en sus zapatos, pues. Porque mire, más adelante dice la porción: que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o de que enorgullecerse o de que enaltecerse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el
el quitarnos nuestro yo de encima. De ahí es que la Escritura dice: si alguno quiere venir en pos de mí, muera a sí mismo. Cuando aprendemos a vivir para honrar a Dios, para ayudar a los demás, para ver el bien de los demás, para compartirles palabra de Dios, entonces existe en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Cuando hemos dejado de hacer nuestras propias vidas, cuando hemos dejado hemos tenido que perder muchas veces en la vida a causa, valga la redundancia, de la causa de Cristo. ¿Cuántos hemos sacrificado de pronto un futuro próspero, económico, materialmente, a cambio de estar predicando la palabra de Dios? Entonces somos semejantes a Cristo en ese sentir, no en la perfección de la santidad, sino en el sentir, porque sentimos ese deseo de darnos por los demás. Aquel que se quita el bocado de la boca para darle a otro. Aquel que puede compartir el techo, el abrigo. Aquel que, mire, vivimos en una sociedad avaricienta que incluso el evangelio que se predica hoy es un evangelio cargado de egolatría y avaricia, enseñándole a la gente que nacieron para triunfar, para ser grandes, para ser importantes. Eres cabeza y no cola, tú eres campeón, y te ponen en un pedestal, cuando al final la Escritura dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros, que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, que nos quitemos todo lo grande que pudiéramos tener para poder ver a los demás con ojos de amor y misericordia. Vivimos en una sociedad de supervivencia donde si hay 3 panes y habemos 2, a ver, yo me como 2 y vos te comes 1. Y yo agarro los 2 primero antes de que se los coma. Porque si no, me va a dejar sin nada. Y empezamos a vernos a nosotros, esa situación de yo para mí. Sin embargo, Jesús se quitó todo lo que tenía para hacerse semejante a los hombres, y como el peor de los hombres fue hasta la cruz. Y luego quiero que usted note la enorme diferencia que hay entre Cristo y nosotros. Dios le exaltó hasta lo sumo en recompensa por haber hecho lo que hizo por nosotros, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pretender, mis hermanos, que somos iguales a Jesús implicaría que nosotros tuviéramos un nombre también, sobre todo nombre, y que la gente doblara sus rodillas delante de nosotros, y que de pronto la gente confesara nuestro nombre. Tenemos que entender ese abismo enorme que hay entre Jesús y nosotros, y venir a Él en una actitud reverente, humilde, reconociendo que Él es sobre todas las cosas. Que cuando dice se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no puede haber otro superior ni igual, es sobre todo nombre. No podemos ser iguales que Él. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre, ni alguien digno de que doblemos nuestras rodillas frente a sí, si no es Jesús. Ni hay otro nombre, otra persona a la cual debamos confesar como Señor. Pero cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, Dios el Padre se glorifica. De ahí tenemos que desprender algunas otras situaciones que se han torcido en la Escritura. Por ejemplo, el hecho de vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice que cuando honramos el nombre de Jesús, el Padre es glorificado, porque un nombre nos dio Dios. Cuando Él quiso revelarse a los hombres, dijo: llamará su nombre Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte. En Él se conjugan los misterios de Elohim, de Jehová, de Yahvé, del Dios poderoso, del Adonai antiguo,
Ahí, en el nombre de Jesús, se conjugan todos los misterios de Dios. Y cuando recibimos su Espíritu, es el Espíritu de Jesús el que mora en nosotros. Y toda lengua confiese que hay un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesucristo. Es a Jesús quien adoramos. Por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación, mis hermanos, debemos entenderlo, porque de pronto alguien dirá, estamos luchando para salvarnos. Está ocupado en alcanzar salvación. Entonces lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario sería incompleto. Mas sin embargo, cuando dice ocuparnos en nuestra salvación, es el hecho de que ahora que somos salvos, ocupémonos en eso, pues, en nuestra vida de hijos de Dios, en nuestra vida de salvos por su misericordia. Alguien se gradúa de maestro, pero nunca ejerce la profesión. En este caso sería, si te graduaste de maestro, pues ocúpate en ser maestro. Ahora lo que dice, ocupaos en vuestra salvación, es, si Cristo te salvó, pues ocúpate en honrar el nombre de Dios, en glorificar su nombre, en servir a los demás, en sentir lo mismo, como decían los primeros 11 versículos. Ese mismo sentir que movió a Jesús, el ayudar a los demás, el servir a los demás. Qué bonito cuando Josué invita a su amigo y le dice, vamos al culto, te invito. Y ese sentir es del que habla la Escritura. El versículo 13 me deja sin palabras porque, como lo mencionaba anteriormente, mis hermanos, no depende de nosotros, sino de su misericordia. Él pone el querer y Él pone el hacer. Ni siquiera las ganas son de nosotros, mucho menos el hacer. Allá San Juan capítulo 15 dice, separados de mí, versículo 5, nada podéis hacer. Hermanos, somos una bola de inútiles, pero Él nos hizo útiles. La carta, aquella famosa de Filemón, ¿verdad? Cuando le dice, que antes no era para nada útil, que era un ladrón, este siervo, este esclavo que se escapó, ahora te lo mando, te lo recomiendo como hermano, porque ahora nos es útil a ti y a mí, dice Pablo. Hermanos, en verdad el Señor es el que nos hace realmente valer algo en esta vida. El ser humano sin Cristo es nada. Y muchas veces, habiendo recibido a Cristo, pretendemos ser nosotros, el que toca, el que canta, el que predica, el que hace todo, y bueno, eso no está mal. El problema es cuando sentimos que ya somos indispensables, que ya somos muy, muy importantes, ya decidimos por los demás. En ese momento, mis hermanos, como que nos despojamos de Cristo para poner a nuestro yo ególatra enfrente, y es ahí cuando dejamos de ocuparnos en nuestra salvación. Ocupémonos en sentir esto, ese amor, esa fraternidad, esa unidad del cuerpo de Cristo. Hacedlo todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin reclamos, sin señalamientos, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luces encendidas. Y para que esto sea posible, mis hermanos, porque tenemos que entender, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la Biblia. Hermanos, para que esto sea posible, es necesario aferrarnos a la Escritura. No se puede, es más, hermanos, es necesario que denunciemos toda herejía, todo camino torcido, todo aquello que
que no vaya conforme a la Escritura, es necesario que lo digamos, porque necesitamos volvernos a la Biblia, asidos de la palabra de vida. La única manera, mis hermanos, es volvernos a la Biblia. No hay otro escrito, no hay libros deuterocanónicos, no hay libro de Mormón, no hay el sendero de vida, no hay la mies, no hay la atalaya. Es la Biblia. Asidos de la palabra de vida. Personalmente, mis hermanos, yo me he negado a tener que estudiar libros de otra persona que vienen a decirme lo que la Biblia dice. Mire, ¿para qué va a comprar agua embotellada usted si en el patio de la casa tiene el nacimiento? ¿Me entiende lo que digo? ¿Para qué va usted a ir a una revista que jala 1 o 2 versículos y ni siquiera son la cita que se dijo? Ni siquiera hacen alusión al texto, sino que se van por la tangente ahí contando historietas. Volvámonos a la Biblia. ¿De qué me sirve llenarme de literatura de gente que como yo necesitaron venir a la fuente de vida? Si usted tiene una Biblia, con eso le basta y le sobra. Lo único que tiene que hacer es pedirle dirección a Dios. Señor, háblame en tu palabra. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice Pablo, ni he trabajado en vano. En otras palabras, si ustedes se apartan del texto bíblico, qué vergüenza me va a dar presentarme delante de Dios y decirle: estos se convirtieron conmigo y mira, con su atalaya. Necesitamos volvernos a la Biblia. Necesitamos que la Biblia sea nuestro manual de vida. Solo así. Y por eso, infelizmente, mis hermanos, tenemos que llevarnos de corbata a mucha gente, pero con la Biblia. Yo tengo que predicar la verdad, aunque duela, pero con la Biblia en la mano, respaldado fehacientemente por lo que la Biblia dice, no por cuestiones que el fulano, la fulana dijo. Es la Biblia, mis hermanos, la que nos hace llegar a tal conocimiento que podemos sentir lo mismo que Jesús sintió. Por eso el texto dice: sentir también una misma cosa. ¿Cómo puede la iglesia ser de un mismo ánimo? Si yo leo la Biblia, aquel lee la atalaya, aquel el conflicto de los siglos, aquel... Leamos todos la Biblia y vamos a estar en un mismo sentir. Leamos la Biblia, estudiémosla, sometámonos a esta palabra y Él pondrá gracia. Él abrirá nuestros corazones para entender sus designios. Al final, mis hermanos, Cristo Jesús, como gran sumo sacerdote, fue elevado al cielo para interceder por nosotros, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Mientras tanto, aquí en la tierra, nosotros sintamos una misma cosa, asidos de la palabra de vida, para que no haya vergüenza en el día en el que Cristo venga. Señor, nos volvemos a tu palabra esta noche y te rogamos que nos hables a través de ella. Yo te ruego, Señor, que tu palabra nos sacie. Hay gente que se ha empachado de Biblia y anda buscando en otras fuentes. Señor, que nunca nos enfade tu palabra, que le hallemos el sabor, que nos sacie, que nos llene, que nos satisfaga, y así podamos, Señor, sentir esas mismas sensaciones, esos mismos sentires que sentiste tú cuando te humillaste. Qué interesante, Señor, porque el escudriñar la Biblia no nos hace mayores, superiores, más importantes, sino que nos lleva a hacer lo que tú hiciste, a humillarnos.
En cuanto más conozco la Biblia, más me doy cuenta lo pecador, lo miserable, lo indigno, lo poca cosa que soy, y más ganas me dan cada día de estar de rodillas a tus pies, Señor Jesús, de inclinar mi rostro hasta el polvo y decirte: Señor, grande es tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos a pesar de ser como somos. Pon en nosotros ese sentir. Pon en nosotros ese sentir, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.